Vamos a empezar entonces este nuevo seminario que nos va a dar hoy Pierina Traverso. Pierina es doctora en psicología por la Universidad Católica de Lovaina. Tiene una maestría en consejo psicológico en la Universidad de Nueva York. Es psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Perú. Es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento de Psicología. Es profesora en el Instituto Peruano de Psicoanálisis y sus temas de interés y publicaciones están relacionados a maternidad adolescente, a vínculo parento-infantil y procesos de cambio en la psicoterapia psicoanalítica. Ella es co-investigadora de la investigación que nos va a presentar hoy. La investigadora principal de esta investigación es Carla Mantilla. Es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Perú en el Departamento de Psicología. Es coordinadora de la maestría en intervención clínica psicoanalítica en la Pontificia Universidad de Perú. Y sus temas de interés e investigaciones ha tenido que ver con procesos de cambio en psicoterapia psicoanalítica. Por otra parte, hay un miembro más en esta investigación, que es Paz Lancho, que es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es máster en Intervención Clínica Psicoanalítica en esta universidad y es profesora en la maestría de la Pontificia Universidad. Es ICP, Paz, no sé qué es ICP. Es intervención clínica psicoanalítica. Sí. ¿Perdón? Intervención clínica psicoanalítica. Ah, perfecto. Okay. Bueno, así que yo diría que demos comienzo. Entonces, Pierina, ¿te escuchamos? O no sé si Pierina o Carla, ¿quieres comenzar antes? Sí, vamos a dividirnos. Primero entro yo, después Paz y finalmente Carla. Bueno. Okay. Entonces, bueno, el título de nuestra investigación se llama Recogiendo lo aprendido en la teleterapia durante la pandemia por COVID-19, la interacción gestual afectiva entre paciente y terapeuta durante episodios de cambio psicológico en un caso de sintomatología depresiva. Somos un equipo de 5 personas, la cual efectivamente Carla Mantilla es la investigadora principal y yo soy la co-investigadora y los demás también son investigadores que participamos y contribuimos a esta investigación, que es una investigación, es un work in progress todavía, aunque ya estamos terminando el progress. Bueno, podemos pasar a la siguiente. El objetivo de de este estudio es analizar y comprender las secuencias de interacción gestual afectiva entre paciente y terapeuta que acompañan el cambio psicológico durante un proceso de teleterapia focal videograbado. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos como, digamos, hemos tomado para este estudio como 2 constructos, lo podremos llamar 2 conceptos, 2 variables. El primero es el de regulación mutua. Es digamos, un constructo que, digamos, se origina a partir del estudio de psicoanalistas que también son investigadores en los microprocesos de observación de infantes, de interacciones entre el cuidador principal y el infante, ¿no? Y de aquí algunas cosas de este modelo se extrapolan a digamos, al modelo de terapeuta-paciente. Las cosas principales que se han hallado en digamos, en este modelo de regulación mutua, donde, o sea, los principales investigadores, digamos, los más conocidos en todo caso, son Beatriz Bibi, Edward Tronick, Daniel Stern, ¿no? Y lo que proponen es que en la interacción del infante con digamos, con su cuidador principal, es un modelo de regulación mutua de bidireccionalidad, donde, digamos,
que es una, digamos, una interacción no lineal, pero que permanentemente se está co-construyendo, ¿no? Y donde también, digamos, hay encuentros, momentos de encuentro, pero también hay momentos de ruptura y de reparación. Esta, digamos, regulación mutua también va a, digamos, permitir o va a generar procesos internos y procesos de autorregulación tanto en el bebé como en el cuidador principal. Es decir, en esa interacción que se genera entre ambos, que se va construyendo, que de alguna manera se va corregulando, se van generando expectativas, pero también fantasías, y es decir, la mente del, digamos, se va, esta diada va, digamos, y el bebé sobre todo va construyendo una mente a partir de esta interacción, ¿no? Por ejemplo, Stern habla de que las primeras representaciones no son representaciones unívocas digamos, de una psicología individual, sino son representaciones de modos de estar con otro, ¿no? También hay otro término que nos interesa, que es de otra psicoanalista, Lyons Ruth, que perteneció al grupo de cambio de Boston, que es el término de conocimiento relacional implícito, ¿no? En el cual, digamos, una diada va generando una especie, expectativas mutuas, se van conociendo uno a uno, no a partir de cuestiones declarativas propiamente, ¿no? Sino de la, digamos, de la co-construcción de la relación, ¿no? Y esto en la diada terapéutica tiene que ver un poco con lo que cada uno trae, digamos, de su propia historia, ¿no? Podrían ser un poco si quieren, las transferencias, pero también lo nuevo que se va generando en esa relación particular. Ahora, dentro de la, digamos, paraguas enorme que es la regulación mutua y que ha sido estudiada de diferentes maneras, hay una cosa absolutamente puntual que es lo que queremos nosotros estudiar en este estudio, que es lo gestual afectivo, ¿no? Cómo, digamos, dentro de esta regulación mutua, los gestos que hace, digamos, la diada, sea digamos, madre, infante o terapeuta paciente, va regulando o corregulando digamos, la interacción también. Entonces, ese es como un primer constructo en el que básicamente de todo esto nos vamos a centrar en lo gestual afectivo, porque esto gestual acompaña un afecto también, ¿no? Y el otro constructo es el de cambio representacional, ¿no? Y aquí nos interesa saber en un proceso de psicoterapia qué cambia y cómo cambia, ¿no? Entonces, para esto nos hemos basado en las investigaciones del grupo chileno de Krause, que estudian a partir de procesos de psicoterapia, los momentos de cambio los estudian a partir de episodios relevantes digamos, en segmentos relevantes de una psicoterapia, ¿no? Krause, digamos, entiende por, digamos, digamos, estos episodios o estos cambios están basados en una teoría subjetiva elaborada por Gröben, Wall, Schelle y Schiele, unos alemanes, que hablan de que, digamos, las teorías subjetivas están construidas por un conjunto complejo de cogniciones acerca de uno mismo y del mundo, modelos explicativos que orientan la acción, ¿no? Y dentro de este modelo de las teorías subjetivas se entiende el cambio psíquico como un cambio genérico que se puede aplicar
a cualquier tipo de psicoterapia, ¿no? Krause diseña un sistema que lo va a explicar Paz para recoger el contenido del cambio que evidencia la transformación de patrones de entendimiento de uno mismo y de su relación con otros. Entonces, digamos, a través de estos indicadores y de estos sistemas, vamos a poder, a través de un proceso de psicoterapia y de ciertos episodios, evaluar cómo estos patrones o representaciones en relación a uno mismo y los demás van cambiando, ¿no? Entonces, la idea es, si en esta investigación, si hay alguna relación, ¿no? O cómo se relacionan estos momentos de cambio con lo gestual afectivo, ¿no? Bueno, vemos el siguiente, sí. Bueno, algunos lineamientos generales. Este es un programa que surge a través de un convenio entre la Maestría de Intervención Clínica Psicoanalítica y el Programa de Atención Psicológica del Área de Bienestar de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es decir, vamos a ver, digamos, son pacientes que son derivados de un área de nuestra universidad, ¿no? Del área de bienestar. Generalmente son becarios, además. Y el terapeuta es un licenciado en psicología que a su vez está estudiando la maestría de intervención clínica psicoanalítica con nosotros, ¿no? Digamos, todos estos pacientes que reclutamos, todos tenían algún tipo de sintomatología depresiva o ansiosa, y este estudio fue hecho en el contexto de pandemia, por lo cual todos los procesos fueron a través de Zoom también. Bueno, después tenemos el enfoque, es el de la dynamic, se llama Dynamic Interpersonal Psychotherapy, o lo que también llamamos el DIT, que es una psicoterapia breve de corte analítico que tiene 16 sesiones, pero que nosotros la hemos adaptado a 12 sesiones, y que tiene un foco, que es el foco afectivo interpersonal. Hay un modelo basado un poco entre la teoría de relaciones objetales y el apego. Hay incluso en algunas partes del proceso de terapia se evalúan algunas cosas relacionadas al apego. Y tiene claramente, digamos, tres fases: la fase inicial, la fase media y la fase final, ¿no? En la fase, digamos, inicial se trata de buscar el foco afectivo interpersonal, que generalmente es un foco conflictivo, repetitivo, que la persona trae y que está produciendo malestar, ¿no? Este foco afectivo además tiene 4 elementos centrales, que es la representación del self, el afecto, representación del objeto y la función defensiva de la configuración interpersonal, ¿no? En cuanto a la formato de sesiones y consideraciones técnicas, como les contábamos, estas sesiones han sido por Zoom, pero también han sido videograbadas, ¿no? Por la plataforma de Zoom. Y fueron videograbadas con el consentimiento tanto de los pacientes como de los terapeutas. Y a su vez también hubo un consentimiento para aceptar el uso del material videograbado para investigación, ¿no? Y finalmente está la supervisión. Eran 12 sesiones y de las 12 sesiones, 6 eran supervisadas por digamos, un profesor de la maestría que se reunía
quincenalmente con el terapeuta y cómo eran estas supervisiones, a diferencia de las supervisiones más clásicas que estamos acostumbrados. Se pasa, digamos, un fragmento digamos, de la videograbación y a partir de ahí se supervisa, ¿no? Y eso es, o sea, básicamente entre unos 10 y 20 minutos se supervisa un fragmento de lo videograbado. Entonces ahora dejo a Paz para que siga un poco con el diseño y la metodología. Gracias, Pieri. Bueno, antes de pasar a ver el método en sí, vamos a hacer una breve descripción del caso que estamos, en el cual estamos investigando, cuál es el material, ¿no? Nuestro diseño es un estudio sistemático de caso único, ¿no? Luego lo vamos a presentar, pero queremos compartirles un poco de quién fue la paciente, ¿no? Como ya les ha contado Pierina, es una estudiante mujer, ¿no? De la universidad, una estudiante de pregrado que tiene 21 años, becaria, ¿no? Ella vive con sus padres y hermanos, ella es la segunda de 3 hermanos, y el motivo de consulta original que la lleva al Departamento de Bienestar de la universidad y luego la derivan con el programa de maestría es que ella presentaba sintomatología depresiva, ¿no? Caracterizada por desmotivación, disminuía su seguridad respecto a sus capacidades, percibía soledad, mostraba dificultades para vincularse, ¿no? Relacionarse con otras personas, y elevado estrés por las demandas académicas. Y además, ella ya había tenido un episodio depresivo 2 años antes que se caracterizó por ideas suicidas. Entonces, temía mucho y le preocupaba que este episodio actual escale, ¿no? Y lleve a sentirse algo parecido. Entonces, lo que nos había comentado Pierina hace un rato es que estos procesos de psicoterapia que se atendían en la maestría, como son solo de 12 sesiones, tenían que tener un foco de trabajo muy claro, ¿no? Que es este foco afectivo interpersonal. Y este foco reúne representaciones del sí mismo, representaciones de los demás, mecanismos de defensa, ¿no? Digamos, claro, como cosas que hace esta paciente como para defenderse de la angustia que le generan estas representaciones y un poco cómo repercute esto, ¿no? En el caso de Ana, que es esta paciente, se identificó que ella temía principalmente a no ser reconocida, vista o validada por los demás, que consideraba usualmente que sus deseos y necesidades podían molestar a los otros o incomodarlos. Entonces, esto la llevaba a no compartir casi nunca, ¿no? Sus experiencias afectivas por miedo a ser rechazada, a ser abandonada, y más bien intentaba constantemente adaptarse a las necesidades, o bueno, lo que ella creía que eran las necesidades de los demás, ¿no? Buscando constantemente aprobación. Esto retroalimentaba la idea de que sus deseos, sus afectos, sus necesidades o motivaciones no son tan importantes y que si los tenía que sostenerlos sola, ¿no? Cuando en realidad lo que parece que necesitaba y la fuente de su malestar era que necesitaba sentirse contenida y aceptada por los demás. Todo esto desembocaba finalmente en que los demás no se involucren con ella, porque no la llevaban a conocer, no conocían sus deseos, sus motivaciones, lo que ella necesitaba, no la priorizaban y perdía constantemente oportunidades de establecer vínculos profundos, genuinos y de intercambios recíprocos que le permitían compartir, confiar y dejarse contener. Sobre este foco se trabajaron las 12 sesiones. Entonces, bueno, el estudio sistemático, bueno, el diseño, ¿no?, que utilizamos fue un estudio sistemático de caso único, que a diferencia del estudio de los casos clínicos, este tipo de diseño se aplica sobre el material videograbado, no reconstruido, y permite combinar diferentes metodologías para encontrar como qué caracteriza, ¿no?, y qué cualidades sale de un vínculo terapéutico específico, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestro material, nuestras unidades de análisis fueron fragmentos de estas 12 sesiones, los fragmentos que habían sido codificados como momentos de cambio, ¿no? De cambio representacional, ¿no?, que es corresponde al sistema de Krause y colaboradores. Y los 2 tipos de análisis que se emplearon en estos fragmentos específicos fueron un análisis descriptivo de lo gestual afectivo, que lo tuvimos gracias a un programa que se llama Face Reader Recognition System, que es, bueno, ahora les voy a explicar de qué se trata, pero es un programa que clasifica las expresiones humanas en las 6 emociones universales que identifican Ekman, ¿no?, en los 90s,
que son felicidad, tristeza, amargura, sorpresa, miedo, disgusto, y como base tomar neutralidad. Entonces este programa arrojaba unos puntajes, ya luego les voy a compartir un poco cómo se ve, y sobre el puntaje numérico y observaciones que nos daba el Face Reader, hicimos un segundo análisis cualitativo, que fue un análisis temático de tipo emergente. Entonces, aquí hay un poco más de información sobre este software que hicimos, ¿no? Es un programa automatizado que analiza patrones, o sea, digamos, los resultados numéricos que arroja se pueden organizar en patrones de expresión facial a partir de las videograbaciones, ¿no? También se puede hacer en vivo y en directo, ¿no? Como si tuviéramos el Face Reader como operando acá, podría como identificar nuestras emociones en vivo y en directo, pero en nuestro caso teníamos las grabaciones de estas 12 sesiones. Y entonces incluye el programa básico, que son los 6 patrones de emociones básicas de Ekman y colaboradores, y la precisión del reconocimiento de estas expresiones faciales es entre el 96 y el 100%, ¿no? Y además teníamos, además del programa básico, contratamos el programa de expresiones personalizadas, que son combinaciones que se han usado en otras investigaciones de expresiones afectivas un poco más complejas, ¿no? Incluye como la valencia de las emociones, el interés de los participantes, la atención que puede ser contenida, continuada o binaria, activación, sonrisa y confusión. Entonces, a medida que corríamos el programa, estas expresiones afectivas, ya sean las básicas o las personalizadas, podíamos activarlas o desactivarlas. Esto que ven que parece como un electrocardiograma es los resultados que arroja el Face Reader, y en paralelo podíamos ver el video de paciente y terapeuta a medida que corrían estas líneas, ¿no? Momento a momento, y nos arrojaban las expresiones. Por ejemplo, en estos gráficos que les estamos mostrando, habíamos desactivado algunas expresiones afectivas como atención, aburrimiento, confusión, interés, y habíamos dejado solo las emociones básicas y la base de neutralidad, ¿no? Y podíamos ver en paralelo las expresiones afectivas de la paciente y del terapeuta en puntajes numéricos, ¿no? Esto es más o menos cómo se ve al inicio del proceso de psicoterapia en la segunda sesión. Y así es como se ve al final de la psicoterapia en la sesión 11, ¿no? Vemos que en cuanto a la paciente, como hay una diferencia en términos de variedad de afectos, ¿no? Pero bueno, ya los hallazgos les vamos a presentar un poco más adelante. Con toda esta información que nos da el Face Reader, que eran un montón de números y puntajes para cada una de las expresiones afectivas, tuvimos que decidir cómo organizábamos, ¿no? Era un volumen de información muy grande, porque era segundo a segundo puntajes de 7 emociones por participante. Entonces, como decidimos organizarlo, es en una matriz, ¿no? O tabla organizadora, donde, digamos, por cada fragmento íbamos marcando, sistematizando cuáles eran las expresiones afectivas del paciente, de la paciente y de la terapeuta, ¿no? Veo que hay un mensaje ahí. Sí, Ah, ok, ok. Entonces, teníamos esta tabla organizadora donde por cada fragmento íbamos identificando los puntajes de las expresiones afectivas de paciente y de terapeuta, y además otras cosas que los investigadores, ¿no? Los 5 investigadores de este proyecto íbamos viendo, ¿no? Que sucedían, como movimientos corporales, movimientos de manos, la mirada, cómo gesticulaban, si había sonrisa, si asentían, otros movimientos como más grandes del cuerpo, ¿no? Como brazos, ¿no? Si cambiaban la postura, si pestañeaban, suspiros, etc. Íbamos haciendo anotaciones por cada uno de los fragmentos, que en realidad fueron 28 fragmentos de cambio. Bueno, entonces, en cuanto al procedimiento y métodos de análisis, este es un resumen de paso por paso que hicimos. Primero, de todas las 12 sesiones que teníamos, 50 minutos por cada sesión, hicimos una codificación en pares de el cambio representacional, ¿no? O sea, los momentos de cambio, ¿no? Estos eventos relevantes, ¿no? Con el sistema de indicadores de cambio de Krause, que ya les ha presentado Pierina y que más adelante les voy a presentar los indicadores. Una vez que teníamos codificados los momentos específicos de cambio, que fueron 28,
procesamos, ¿no?, cada uno de esos momentos con el programa FaceReader, y los outputs de este programa fueron los puntajes numéricos que les he mostrado antes y las observaciones que hacíamos, como observaciones más cualitativas que hacíamos los investigadores, ¿no? Luego sistematizamos estos outputs en la tabla que les acabo de mostrar, y para este paso en específico hicimos una revisión grupal de los videos, ¿no? Teníamos reuniones quincenales, a veces semanales, donde en conjunto revisábamos los videos, hacíamos anotaciones, y fuimos rescatando algunas ideas recurrentes que salían en varios de los episodios acerca de la proximidad y la distancia entre afectos, ¿no? Y esto era proximidad y distancia entre afectos de paciente y terapeuta, o incluso de qué tanto los afectos se distanciaban o se acercaban al contenido que estaba siendo hablado en ese momento. Entonces elaboramos ejes preliminares con los que podemos responder a nuestro objetivo, y la temática que emergió tuvo que ver con el proceso de integración entre afecto y discurso en la consultante, ¿no? Que tanto, a medida que la consultante podía hablar de cosas difíciles, su afecto se acercaba o se alejaba, ¿no? O era congruente de pronto como se acercaba al discurso, ¿no? Una vez con estos ejes preliminares, que resultaron 4, buscamos en el material los fragmentos que mejor los ejemplificaran, ¿no?, para poder hacer un análisis como mucho más micro y exhaustivo de estos fragmentos. Inicialmente teníamos 28 episodios de cambio, filtramos aquellos que tenían un mejor video y audio en términos de calidad, y nos resultaron 15. En esos 15 buscamos cuáles eran los mejores ejemplares, ¿no?, para nuestros 4 ejes preliminares, y terminamos con 4 segmentos, ¿no? Aquí está la tabla de los indicadores de cambio genérico, ¿no? Esto era lo que les había comentado Pierina, del sistema de cambio que propone Krause y colaboradores en el 2006. Estos investigadores, ¿no?, definen el cambio en base al modelo de las teorías subjetivas, ¿no?, que son como... Las teorías subjetivas son un conjunto complejo de cogniciones y afectos acerca de uno mismo y acerca del mundo, ¿no? Y la idea es que en cualquier enfoque terapéutico tendrían, ¿no?, que darse como transformaciones en estas teorías subjetivas, ¿no?, progresivamente. Entonces, se diseña este sistema para recoger el contenido del cambio que evidencia una transformación en los patrones de entendimiento de los consultantes, y se dividen en 3 fases, ¿no? Primero estaría la consolidación inicial de la relación terapéutica, que tiene 7 indicadores. Luego se espera que haya una segunda fase de que aumente la permeabilidad de los consultantes hacia nuevos entendimientos. Aquí hay otros indicadores. Y finalmente se espera que hacia las fases finales de una psicoterapia se construyan y consoliden nuevos elementos que alimenten, ¿no?, estas teorías subjetivas, ¿no? Y aquí hay otros indicadores. Los fragmentos con los cuales nosotros terminamos trabajando, que son estos 4, que son los más representativos, corresponden a estos indicadores de cambio que están resaltados, ¿no? El indicador número 5, que es cuando la consultante descongela o cuestiona formas habituales de entender o comportarse ella misma o otros. Luego, otro indicador que salió, ¿no?, fue el número 8, que es descubrimiento de nuevos aspectos de sí mismo. Y el número 16, cuando la consultante mostró autonomía en cuanto al manejo del contexto de significado psicológico. Entonces, esos son los que vamos a revisar en los hallazgos. Ok. Me toca la pos. Muy bien. Bueno, digamos, luego de, esa es la parte anecdótica del asunto, ¿no? Uno empieza con mucho entusiasmo, investigación, el tema de la interacción gestual afectiva y cómo esta acompaña a momentos en donde se está dando una transformación en las representaciones mentales, consulta de viene. Era el interés de todos y por eso nos ocurrió trabajarlo a partir de un sistema que, digamos, detectara las emociones en su expresión gestual en paralelo, ¿no?, entre terapeuta y paciente. Pero cuando nos dimos con la realidad, teníamos una cantidad enorme de cuadros y de cuestiones, ¿no?, que no sabíamos cómo sistematizar y qué escoger. Es lo que muchas veces a uno le pasa cuando está investigando. Empieza con un montón de cosas y termina con un terreno pequeñito, ¿no?
casi que una investigación a veces lo que supone es reducir para poder profundizar. Entonces, si en un momento hicimos la tabla que Paz les ha presentado de sistematización no existía, nosotros la construimos para fines de poder dar respuesta a nuestro objetivo. Y en cada una de esos episodios que analizamos, consignamos la información que allí se ha visto, ¿cierto? Los aspectos principales, las expresiones personalizadas y aquello que nosotros denominamos otros, que eran cuestiones más observacionales como gestos o movimientos, ¿no? Los veíamos en cada uno de estos episodios de cambio, tanto en el paciente como en el terapeuta, tanto cuando el paciente hablaba y cuando escuchaba, como cuando el terapeuta hablaba y cuando escuchaba, ¿no? Era una información bastante densa la que recogimos, que seguramente utilizaremos en otras investigaciones. Pero como pues les he explicado, producto de nuestras reuniones, ¿no? Y de nuestra observación de los videos y las cosas que nos resultaban llamativas, ¿no? Emergió algo que además es muy propio de la investigación cualitativa, ¿no? Las cosas que van dándose en el encuentro con el material y que empiezan a hacer sentido, ¿no? Un elemento llamativo, ¿no? Que tenía que ver con momentos en donde, digamos, el contenido del discurso del paciente distaba o se acercaba a el afecto, ¿no es cierto?, que tenía o que expresaba, ¿no? Y así es como surgen los ejes que les voy a presentar en un momento, que son los ejes de análisis que construimos, para los cuales nos, digamos, decidimos centrar en fragmentos muy pequeñitos de esos episodios de cambio, ¿no? En donde se analizó la elocución del paciente a la vez de la escucha del terapeuta. En eso consisten los fragmentos que vamos a presentar y que cada uno de ellos representa uno de los ejes temáticos que construimos para dar cuenta de cómo se va integrando la expresión gestual del afecto con el contenido del discurso en la acción. ¿Okay? Entonces, ese es el terreno, la pequeña parcela que les vamos a presentar. Solamente quiero darles una pequeña información sobre qué cosa es un episodio de cambio y qué es un momento de cambio. Hemos explicado, ¿no?, anteriormente con Karina y Paz que eso es un sistema, ¿no?, de indicadores de detección de fragmentos en el diálogo terapéutico llamados episodios de cambio, donde ocurre un momento de transformación de las representaciones mentales del paciente, del consultante, con relación a sí mismo o a los demás, vínculos con el mundo, ¿no? Este episodio es un fragmento de diálogo, ¿no? Y el momento de cambio es aquel en donde yo puedo, digamos, identificar la transformación, pero que se antecede de una conversación. Entonces, las personas que estamos entrenadas en este sistema, vamos familiarizándonos con los indicadores y su significado, encontrando en las distintas sesiones estos momentos que coincidan con esos indicadores, ¿no? Por ejemplo, Paz mencionó el descongelamiento. ¿Qué es el descongelamiento? En nuestro lenguaje psicoanalítico podríamos decir que es el preámbulo del INSA. Es este momento donde uno dice, uy, esto no lo había pensado así. Nunca. No. ¿Será que yo habré creído todo esto sin habérmelo siquiera preguntado? ¿No? Es el inicio, ¿no? Casi que hasta en términos de codificación es interesante la formulación porque generalmente viene en ese tono, ¿no? Un tono de algo se empieza a fracturar, como podríamos decir, la defensa se empieza a fracturar y empieza a entrar la sorpresa por una duda sobre algo que hasta ese momento era una realidad, una percepción de uno mismo o de nuestro vínculo con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eso se identifica en una elocución, en una sesión específica, se rastrea en qué momento se comenzó a conversar en esa sesión de eso que finalmente fue el tema del momento que identifica. Y es ahí donde se inicia el episodio y el momento en donde se observa la transformación es donde se cierra. Nosotros decidimos trabajar sobre todo el episodio, no solamente sobre el momento que incluye estrictamente la elocución del paciente, sino todo el diálogo que lo antecede. Entonces, finalmente, lo que terminamos y lo vamos a presentar ahora son 4 fragmentos que corresponden a una elocución del paciente y la escucha del terapeuta
que se encuentran dentro del episodio de cambio. Pueden estar antes del momento de cambio, que es el final del episodio, o pueden coincidir con el momento de cambio, ¿no? Pero finalmente participan dentro de este fragmento de diálogo terapéutico en donde ocurre algo relevante. ¿Okay? Cualquier cosa que necesiten aclarar, por favor, me interrumpan. Siguiente paso. Ok. Entonces, digamos, partimos del objetivo en esta investigación de analizar las secuencias de interacción gestual afectiva que acompañan el proceso de integración, ¿no? En momentos en los que se produce el cambio psicológico. Y para dar cuenta de ello, construimos, por eso son ejes temáticos emergentes, no estaban dados a priori, sino que surgieron de la propia observación, 4 ejes temáticos ordenados en una secuencia progresiva que expresa patrones específicos de interacción afectiva en la diada terapéutica, gestual afectiva. Cabe señalar que esta progresión que va del balance, clarificación, marcación y sintonía, hay una progresión en digamos, la integración afecto-discurso en la paciente, no es lineal. No es que en las primeras sesiones era balance, en las del medio clarificación, en las del final marcación y hacia el último sintonía. Se observaban en su comportamiento, digamos, progresivas, pero no lineales. Se podían dar, digamos, interacciones de balance en la fase inicial y en la fase media, interacciones de clarificación a lo largo de las 3 fases, ¿no? Es decir, siguen estando organizadas dentro de una secuencia evolutiva, pero no lineal. Pueden aparecer en distintos órdenes. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estos momentos, ¿no? representan, o estos ejes representan momentos del proceso en los que se ha evidenciado que en los que se ha evidenciado un tipo de transacción relacional implícita que juega un rol en el proceso de integración afecto-discurso en la consulta. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Un fragmento en donde eso ocurre, un paso en la ruta de integración afecto-discurso en la consultante que está enmarcada dentro de un tipo de transacción, digamos, implícita relacional que se expresa a través del gesto. ¿Okay? Para cada uno de estos ejes, balance, clarificación, marcación y sintonía, vamos a presentar alguna información importante. Vamos a consignar en qué sesión aparece, en qué fase del proceso aparece, qué tipo de indicador genérico de cambio fue asignado en este episodio, cuál es su significado, el contexto gestual afectivo que caracterizó la fase del proceso en la que, digamos, este fragmento se dio, también el análisis del fragmento en términos de lo que ocurre en la interacción gestual afectiva que lo acompaña y su lugar en la facilitación de la integración afecto-discurso, su relación con el contenido del cambio codificado y su lugar en la elaboración del foco afectivo interpersonal. ¿Okay? Entonces, así viéndolos, digamos, sobrevolando un poco por los ejes, el primero es balance. Esto se observa cuando el paciente disocia el afecto en el contenido del discurso y el terapeuta es quien lo expresa en el gesto. ¿No? El paciente está hablando de cosas muy tristes, pero con una sonrisa, ¿no? Y es el terapeuta el que expresa en su gesto la tristeza. ¿No? La clarificación se da cuando el paciente expresa en sus gestos mientras está hablando. Recuerden que siempre estamos analizando elocuciones del paciente o de la paciente y lo que ocurre en la escucha de la terapeuta. Entonces, mientras la paciente está expresando lo que está diciendo, que es algo de contenido problemático triste, lo hace en sus gestos con una heterogeneidad de afectos. Así que es una especie de estado confuso, ¿no? Donde hay muchos afectos, una heterogeneidad y movimiento afectivo grande. Y el terapeuta lo que hace es recoger en su gesto el afecto que coincide con el discurso. Casi como una especie de clarificación en clave gestual, ¿no? El tercero es el de marcación, ¿no? Y esto se da cuando el terapeuta se está hablando de una situación difícil nuevamente, ¿no? Y es el terapeuta quien muestra un pico, una elevación en el afecto que corresponde al discurso de la paciente, y la paciente a continuación levanta ese mismo afecto como si, digamos, se hubiese dado un proceso de modelado, ¿no?
en la investigación, digamos, de diadas y las capacidades socioafectivas y comunicacionales del ser humano en los inicios de la vida, a eso se le llama el marking, ¿no? Como uno con sus gestos muestra el significado de una emoción al infante y el infante empieza a poder entender de qué se trata, ¿no? Los distintos estados mentales. Entonces, aquí se da una situación similar, ¿no? La terapeuta, digamos, recoge de un modo intenso, ¿no? Ese afecto está en el contenido del discurso de la paciente y la paciente inmediatamente casi que lo refleja con una menor intensidad, pero va conectando. Ya puede levantar, ¿no? Expresar ese mismo afecto que coincide con su. Y el último, que es el de sintonía, se da cuando el intercambio gestual afectivo, ¿no es cierto?, muestra una coincidencia en el afecto de alegría y en la sonrisa, ¿no? Pero no como un escape disociativo, que es lo que ocurría en el inicio en la paciente, lo que se sonreía, pero estaba hablando de algo, digamos, doloroso, ¿no? Problemático. En este caso, la sonrisa y la alegría son características de momentos en donde se está elaborando y se está profundizando en aspectos complicados, dolorosos, que se han trabajado en el proceso, y esta alegría, lejos de ser, digamos, la respuesta a un estado de ansiedad, ¿no? En donde hay que disociar afecto contenido, está relacionada con la satisfacción por poder resignificar, elaborar y tolerar la integración, como la satisfacción por todo lo vivido y trabajado, ¿no? Que se comparte entre ambos. Entonces, para poderle dar un poco de cuerpo a esto, casi puedes pasar a la. Vamos a explicarles, tratar de ser, ayudarme de un texto para que pueda ser comprendido de una manera más clara, ¿no? Cada uno de estos momentos de lo que hemos llamado la ruta de la integración afecto-discurso en términos de la interacción gestual afectiva. Entonces tenemos este primer eje, el balance. El paciente disocia el afecto en el contenido del discurso y es el terapeuta quien lo expresa, ¿no? Entonces, en este eje temático se evidencia un tipo de transacción relacional implícita en la que la paciente narra contenidos problemáticos y dolorosos vinculados con sus vínculos, relaciones interpersonales y asociados al afecto tristeza, mostrando gestualmente el afecto alegría. Por su parte, la terapeuta refleja en su gesto el afecto concordante con el contenido del discurso que escucha, tristeza. De tal modo, el afecto disociado del contenido narrado, expresado de manera contraria en el gesto alegría, es actualizado en la expresión gestual de la terapeuta a modo de balance. Y ello supondría, desde nuestro punto de vista, un punto de partida en la ruta hacia la integración afecto-discurso. Estas secuencias se dan, digamos, mayoritariamente en las fases iniciales y medias del proceso. ¿Sí? Ese es el extracto que hemos elegido. Dentro de este episodio de cambio, aparece en algún momento algo muy llamativo con relación a esta idea, que está, digamos, implícita en lo que hemos llamado balance, ¿no? Y en la que la consultante dice, yo supongo lo peor, y bueno, esas son las ansiedades que he estado acumulando. Este extracto pertenece a la sesión 2 de la fase inicial del proceso y se ubica durante un episodio de cambio que recibió el indicador número 5, lo cual, como hemos visto en la tabla, supone el descongelamiento o cuestionamiento de las formas habituales de entendimiento, comportamiento o emoción, ¿no? Corresponde a una etapa del proceso donde se está construyendo la relación terapéutica, lo cual va a ser la base para posteriores, digamos, formas de comprensión personal y relacional más facilitadas. ¿Qué está pasando en esta etapa? En esta etapa, Ana y Rocío, me he olvidado la terapeuta, pero la terapeuta se llama Rocío, han establecido ya una forma de estar juntas a nivel implícito gestual afectivo, ¿no? Lo que Pierina señalaba en la parte teórica, hay un conocimiento que se va generando, conocimiento relacional implícito, la forma de estar con el otro a nivel procedural, gestual, afectivo, no simbólico, implícito, ¿no? Ya han ido negociando una forma de estar juntos, ¿no? ¿Cómo se traduce esta forma de estar juntas en pauta gestual afectiva? Bueno, cuando Ana habla, generalmente expresa interés, atención, un estado de arousal o activación, afectos variables en intensidad alta, entre los que destacan alegría, disgusto, miedo y enojo,
gesticula mucho con las manos, sostiene la mirada fijamente, tiene una mirada muy fija a la hora de hablar con la terapeuta, y sonríe frecuente. Esa sonrisa y el afecto de alegría parecieran cumplir la función de suavizar o hacer más decible y más escuchable para la interlocutora los contenidos que va revelando. Rocío escucha a Ana más bien con una pauta neutral, atenta y con interés. Realiza gestos de afirmación con la cabeza, mirada alternante y suspiros y movimientos de manos. Asimismo, expresa textualmente miedo, enojo y disgusto, ¿no? Además de la neutralidad que siempre está alta, había esta combinación de afectos. De manera baja, pero constante. ¿No? Y a este tipo de combinación, nosotros la hemos denominado una escucha de tipo atenta o alerta. ¿No? Es una especie de, está todo el tiempo con un gesto donde los afectos son estos, ¿no? Miedo, enojo y disgusto, son como tensa, ¿no? Esperando oír qué va a pasar en un momento donde además está construyendo la relación, ¿no? Pensemos también que se trata de terapeutas en formación, que están siendo además evaluadas, uno se está supervisando, ¿no? Y que todo eso también contribuye a un tipo de manera, ¿no? Eh, de escuchar, ¿no? Que va a ir transformándose, por supuesto, a lo largo del proceso. Pero esa es más o menos la pauta de lo que ocurría en esta fase de la que hemos extraído el. Ahora, ¿en qué contexto surge ese estado? El contexto, digamos, temático de este episodio se centra en el tema de pareja, el cual es fuente de sufrimiento e inseguridad para Ana, al percibir la falta de compromiso y correspondencia del novio. Se siente ansiosa y desconfiada de la viabilidad de la relación, percibe a su pareja como poco expresiva y nada directa en mostrarle su interés, ¿no? Y ella en este episodio dice que ella quisiera ser exclusiva para él, pero tiene dudas sobre si la pareja siente lo mismo y, por supuesto, hemos escuchado de qué trataba el foco, teme comunicarse, ¿no? Luego refiere, yo supongo lo peor, y bueno, esas son las ansiedades que estamos. Mientras pronuncia esta frase, sonríe y muestra en su gesto el afecto alegría. En el momento de la locución mencionada, la escucha de Rocío cambia, rompe un poco la neutralidad y expresa el afecto tristeza. Resulta interesante observar que Ana, al narrar eventos que le generan sufrimiento con la expresión gestual contraria, estaría atravesando por un estado de ansiedad, ¿no? Que se evidenciaría en esta disociación gesto-contenido del discurso. Y la participación implícita de la terapeuta en la interacción gestual pareciera integrar, acercar la brecha a modo de balance, la disociación mostrando en su expresión gestual el afecto tristeza ausente en el discurso, perdón, en la expresión de su paciente. Esta secuencia además es la antesala de un momento de cambio. Recuerden que es un fragmento de un episodio de cambio que cabe en un momento de cambio, en el cual Ana comienza a pensar en la existencia de expectativas de reciprocidad en la relación con la pareja y en sus vínculos cercanos. Es decir, empieza a preguntarse, yo también quiero cosas, yo también esperaría cosas de los demás, ¿no? Siendo ella una persona que se ha guardado toda la vida sus propios deseos por miedo a incomodar, a ser rechazada y abandonada. Y es aquí que empieza a poderse plantear que ella también tiene expectativas relacionadas, ¿no? Podría decirse que la transacción de balance escrito, al traer al dominio interaccional el afecto faltante del discurso de Ana, tuvo un rol facilitador en el reconocimiento de dichas expectativas, ¿no? Este fragmento además se vincula con la problemática del foco. Ana teme expresar sus deseos y necesidades por temor al rechazo y al abandono, lo cual la lleva a ocultar sus deseos, acomodándose a las necesidades de los demás y cancelando la posibilidad de acceder a un intercambio simétrico en los vínculos. Y en este episodio de cambio, se pudo facilitar que se cuestione y comience a reconocer que ella también tiene expectativas de ser considerada y valorada. ¿Sí? Segundo, vamos avanzando en el proceso, ¿no? Ese es un poco el dibujito, pero después vamos a ver los videos, que son un poco más amigables. Clarificación. En las rutas hacia la integración tenemos un segundo momento en este eje llamado clarificación, en el cual la paciente expresa una heterogeneidad de afectos en sus gestos y la terapeuta recoge el afecto principal que corresponde. Vamos a analizar de frente el extracto. Este fragmento
O sea, desde un principio hubiera dicho, si tú tienes esos deseos respecto a otra persona, entonces no, pertenece a la sesión 5 de la fase media del proceso, ¿no? Donde la tarea, ¿cuál es? La tarea es la elaboración del foco afectivo interpersonal que ha sido explorado y acordado como objetivo de trabajo en las primeras 4 sesiones, 3 sesiones, ¿no? El episodio de cambio al cual, digamos, pertenece este extracto fue codificado con un indicador de cambio 8, el cual implica el descubrimiento de nuevos aspectos de uno mismo y corresponde a una etapa del proceso donde se espera ya un aumento en la permeabilidad hacia nuevos entendimientos. Digamos, este indicador es lo que vendría a ser más similar a un insight, ¿no? El 5 es el preámbulo del insight y este es cuando ya la persona puede decir, bueno, sí, yo tengo esto, ¿no? A mí me pasa esta cuestión, he descubierto que en realidad sí tengo miedo a tales o cuales cosas, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver esta frase con eso. En esta fase de la terapia, Ana y Rocío ya ampliaron sus formas de comunicación implícita afectiva con relación a las primeras sesiones. Ana mantiene un nivel elevado de atención y es que es una mayor heterogeneidad afectiva en sus gestos. El afecto de alegría aparece ya en proporciones más parecidas a las del disgusto, el enojo, y comienza a expresarse, aunque en menor medida, la tristeza. Por su parte, Rocío mantiene en su escucha la combinación de neutralidad, miedo, disgusto y enojo, pero también se hace más presente la sorpresa y la tristeza. Se matiza, se suelta. El contexto temático al que este fragmento pertenece gira en torno al reciente rompimiento de la relación de pareja propiciado por Ana. Estamos en la sesión 5, la anterior con la sesión 2. Ana rompe con la pareja y en esta sesión, en este fragmento, ella recuerda, hace memoria de su relación, una conversación entre ellos en la que el novio le manifiesta que tiene deseos hacia otras mujeres, ¿no? Ante lo cual ella reacciona pidiéndole, ¿no? Y que quisiera probar con otros. Ella en esta conversación reacciona diciéndole que si eso sucedía se lo contara. Y ahora en este episodio se reprocha, recuerda esto y se reprocha haber actuado así. Y cree que debió ser más firme y negarse. Luego de ello menciona, o sea, desde un principio hubiera dicho, si tú tienes esos deseos respecto a otra persona, entonces no. Con esta frase revela aquello que debió ocultar en el momento en que la pareja le habló sobre sus deseos, es decir, su desacuerdo en aceptar estar con él bajo esas circunstancias, cosa que cayó. Mientras lo hace y enuncia esta frase, expresa gestualmente alegría, sorpresa, disgusto, miedo y tristeza. Combinación. Denota con ello un estado emocional poco diferenciado, saturado e intenso. Al escucharla, Rocío expresa el afecto tristeza. De tal forma, ocurre un nuevo movimiento en la regulación gestual afectiva entre ambos, que supone un paso más hacia la entregación afecto-discurso en la paciente, ¿no? Al expresar el afecto tristeza, Rocío pareciera recoger, ¿no? Escoger y recoger el, digamos, afecto que expresa mejor el contenido triste, doloroso, ¿no? De lo que Ana estaba, digamos, mencionando, ¿no? El episodio luego decanta en un momento en el cual Ana reconoce que lo que motivó su reacción de decir, bueno, me cuentas si estás con otras personas, ¿no? Y que ella se reprocha, digamos, respondió a el temor a perder a la pareja, ¿no? Lo cual lo hizo a costa de ocultar sus reales necesidades, deseos y expectativas, ¿no? Con relación al foco afectivo, este fragmento empieza a suponer el reconocimiento de la defensa que sostiene el patrón relacional conflictivo. En tanto, ocultar sus verdaderos deseos y adaptarse a las necesidades de los demás la protege de ser abandonada. La clarificación que se dio en este momento fue la antesala de otra transacción gestual afectiva en la diada que analizaremos a continuación y que coincide con el episodio con el momento de cambio de este mismo episodio. O sea, estos dos fragmentos pertenecen a un mismo episodio de cambio de una misma sesión. El siguiente es la marcación, ¿no? El terapeuta expresa el afecto del contenido del discurso y el paciente lo hace, pero en menor medida, como que se suma este gesto. Este eje temático muestra una transacción relacional en la que la paciente comienza a expresar de una manera más clara y mayor, ¿no?
con relación a otros aspectos, aquel que corresponde con el contenido del discurso, la tristeza. Y a la par, la terapeuta lo hace, pero en mayor intensidad. Podría decirse que la expresión gestual de la terapeuta marca el contenido afectivo narrado por la paciente y esto facilita su propia expresión y salida. ¿No? ¿Qué nos dice este extracto? Tenía miedo de que salga de mi vida. El siguiente extracto representa el momento de cambio que cierra el episodio ubicado en la sección 5 y que fue antecedido por el extracto anterior. Y como sabemos, corresponde con la fase media, se ubica dentro del episodio de cambio codificado con indicador 8, reconocimiento de aspectos nuevos de uno mismo. Luego de que Ana mencionara que debió negarse a aceptar que su pareja, digamos, tenga deseos de frecuentar otras mujeres, en vez de decirle que si se lo contara, nomás le dijera, ¿no? O si sucedía, nomás le dijera, luego que se reprocha eso. Añade que esta reacción fue una forma de suavizar su propuesta. Ella se autoevalúa. Le dije esto para suavizar mi propuesta. La terapeuta le pregunta, ¿por qué cree que suavizaste tu respuesta, tu propuesta? Y Ana señala que ella debió exigir lo que realmente quería, que no lo hizo por temor a perder la relación y que ahora que ya han terminado, se da cuenta de que puso al margen sus necesidades porque tenía miedo que salga de mí. Ese es el fragmento que analizamos. Tenía miedo que la pareja salga de su vida. En las elocuciones anteriores a este fragmento, que corresponde además al momento de cambio de este episodio, y tal como lo que ejemplificamos con el fragmento 2, han expresado en sus gestos una variedad indiferenciada de afectos: enojo, sorpresa, disgusto, miedo y tristeza. Sin embargo, durante la elocución de este fragmento, tengo miedo de que salga de mi vida, tenía miedo de que salga de mi vida, sobresale en Ana la expresión afectiva tristeza, a la par que Rocío le escucha mostrando de manera más intensa dicho afecto en su gesto. Esta combinación, donde se da una suerte de marking o marcación por parte de la terapeuta, nos sugiere un movimiento interaccional más logrado hacia la interacción afectiva en el discurso de Ana. De tal modo, se observa cómo el gesto de Rocío es capaz de modelar e influir en la expresión de Ana, ocasionando que ésta pueda integrar el afecto a su verbalización y facilitando un insight expresado en el descubrimiento de nuevos aspectos de sí mismo. En este caso particular, es el darse cuenta de que ocultó sus verdaderos deseos por temor a la pérdida. En este sentido, se da un paso más a la elaboración del foco afectivo, en tanto Ana reconoce y verbaliza la razón por la cual oculta sus necesidades, ¿no? El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la... Y finalmente tenemos el último eje, que es el eje de sintonía, ¿no? Y acá estamos ya, digamos, en las sesiones finales, ¿no? Y que supone el intercambio gestual afectivo, donde se comparte la satisfacción de elaborar, resignificar y tolerar la integración, ¿no? Este eje muestra una transacción en la que la paciente y el terapeuta sintonizan en la expresión gestual del afecto alegría, ¿no? Cuando la primera elabora y resignifica contenidos problemáticos o difíciles. Ambas recorren diferentes estados afectivos que expresan en su gestualidad, dentro del cual la sintonía en el gesto alegría sugiere la aparición de una experiencia compartida de satisfacción por la posibilidad de tolerar el dolor y la complejidad emocional que acompaña a los contenidos que se están elaborando y que se están escuchando, ¿no? De tal modo, la alegría expresaría no un escape disociativo como al inicio en la paciente, sino el logro de poder tolerar la integración. Son estos momentos que todos debemos haber vivido, ¿no? En los que están sucediendo un montón de cosas, digamos, en términos de elaboración, ¿no? De la situación que un paciente trae, y hay una emoción asociada a eso que no solamente es la emoción, digamos, problemática, la tristeza, el enojo, el fastidio, sino también la que hace que uno, digamos, siente que está siendo sentido por un otro en este momento importante, elaborativo y relevante del proceso. Hay una especie de satisfacción de ambos, ¿no? Por esto que se está logrando. El extracto es así. La frase es: les agradezco un montón. Ellos no saben cuánto significa para mí o cuán difícil puede ser para mí vincularme a este nivel. Este extracto pertenece a la sesión 11 del proceso y ocurre en el contexto de un episodio de cambio calificado con el indicador 16. ¿Qué significa ese indicador?
la autonomía en el manejo del significado psicológico de la terapia. Es cuando el paciente ya solo se está analizando con el marco de significado de la terapia en la que está trabajando. Puede ser en términos de creencias y pensamientos automáticos, si fuese una terapia cognitivo-conductual, será en términos de los afectos o los estados mentales que subyacen a las acciones, puede ser en el caso de una terapia dinámicamente orientada, ¿no? Entonces, ya uno ve que el paciente se está analizando solo, está elaborando más allá, ¿no? Con una complejidad ganada. Puede autointerpretarse. Durante esta etapa de cierre del proceso, la manera de relacionarse entre ambas, Rocío y Ana, se ha ampliado. Se observan más momentos de sonrisa compartida, mayor presencia de sorpresa, movimiento afectivo variado, siempre con un alto nivel de interés en ambas, ¿no? La escucha de Rocío cambia, es más permeable, a tener momentos de baja neutralidad, alta sorpresa y presencia de afectos mixtos como la tristeza y la alegría. Las elocuciones de Ana muestran también un patrón similar. Y en este nuevo y más variado contexto de expresiones gestuales afectivas, la alegría aparece en la interacción como un elemento de sintonía más que como un escape. El contexto temático en el que aparece esta frase muestra a Ana elaborando acerca de cómo su aproximación a los amigos, a las amistades de la facultad, siempre había estado marcada por esconderse, por esconder sus deseos, por esconder sus expectativas, ¿no? Por no mostrarse genuina, por temor a la pérdida de rechazo. Resalta el costo de esta manera de funcionar, no haber sido tomada en cuenta, no haber sido suficientemente honesta, expresiva, genuina. Y se da cuenta de que en verdad depende de ella darse a conocer y tolerar frustrar al otro o ser frustrada por el otro sin que ello necesariamente condicione la continuidad del vínculo. El relato además ya no es exclusivo sobre la pareja, que es el lugar donde eso se empezó a problematizar, sino se extiende, como hemos visto, a los amigos y a las amistades. Mientras va elaborando estas ideas con mucha solvencia, menciona lo importante que son las amistades que ha generado en su facultad, señalando que ahora es más capaz de vincularse sin negarse a sí mismo. Y ahí es donde dice, les agradezco un montón, ellos no saben cuánto significa para mí o cuán difícil puede ser para mí vincularme a ese mismo. En esta locución acompaña sus palabras con una sonrisa y el afecto de alegría, el cual se evidencia también en el gesto de Rocío. El afecto de alegría y la sonrisa compartida en interacción sugieren de un lado la presencia de una experiencia de mutualidad generada por la satisfacción de una mayor capacidad de hablar de contenidos difíciles sin perder conexión afectiva, y de otro, de satisfacción por el conocimiento ganado en el trabajo terapéutico. Luego de este fragmento y en el marco de un diálogo muy fluido con la terapeuta en la que ésta amplía las ideas, pone ejemplos, van en un ping-pong de aclaraciones y ampliaciones, Ana concluye diciendo que ha cambiado su forma de entender las relaciones con los demás. Refiere que ya no anticipa escenarios negativos. Ella le llamaba ponerse los lentes negros. Y que ahora es capaz de inclinar la balanza hacia los aspectos positivos, que la vida tiene buenos y malos momentos y que vale la pena vivirla con todo lo que ello implica. En este punto culminante del proceso, Ana es capaz de utilizar el marco de significado de la terapia para poder elaborar una comprensión más amplia y extensa de su problemática focal. Señala que la expresión de sus deseos y necesidades le suma a ella autenticidad y que si bien conlleva una potencial frustración, es preferible confiar en los beneficios del funcionamiento por encima de sus riesgos. Esto es un poco, digamos, lo que hemos podido trabajar hasta ahora en un ejercicio microanalítico de, digamos, fragmentos muy puntuales y del correlato, digamos, gestual afectivo que acompaña estas elocuciones que se inscriben dentro de momentos en donde han ocurrido transformaciones en la forma de que la consultante se percibe a sí misma, a su entorno, a sus vínculos con los demás, etc., ¿no? Y que a partir del análisis de los videos y de las tablas que pudimos sistematizar, notamos que un primer tema interesante del que queríamos hablar, seguramente haremos otros análisis más, pero este está para un primer artículo, tiene que ver con el acompañamiento gestual afectivo en tanto facilitador de los procesos de integración en la consulta. Ahí tenemos algunos puntos de discusión, o vemos. Antes están los fragmentos de video, que son de estos 4 extractos que has presentado.
presentado, Carla. No sé si nos da tiempo para verlos. Los Sí, Paz, pasamos. entiendo que sí. Sí, Sí, Entonces, ¿paramos la grabación? se va a sí. cortar el video, ya está avisada la persona que Sí, está grabando, Carla. Gracias. sí. Daniel, ¿dejan de grabar, por favor? Eh, Haciendo ya a nivel de escritura, de artículo, ¿no? Para otros que probablemente salgan con el material que tenemos, que es un material amplio. Pero sí, digamos, nos pareció interesante por lo menos rescatar esas tres ideas, ¿no? La primera es, digamos, partiendo del marco teórico que Pirina les reseñó, ¿no? De manera breve, ver cómo, sí, pues nuestros hallazgos triangulan bien con lo que se sugiere teóricamente sobre la importancia de estudiar el dominio ilícito, gestual, afectivo, como, digamos, contexto de las verbalizaciones, ¿no? Son dominios que son invisibles, ¿no? Pero que, digamos, informan sobre procesos regulatorios, sobre procesos de negociación relacional, ¿no? Más allá de lo declarativo, más allá del contenido del discurso, pero que pareciera tener un impacto también en lo que va ocurriendo a nivel discursivo, ¿no? Y que, digamos, históricamente no ha sido un dominio de la comunicación al que, digamos, las personas que trabajamos en lo psicoanalítico hemos atendido, ¿no? Y que de un tiempo a esta parte también se ha abierto como una avenida, digamos, fundamental, ¿no? De lo que ocurre en el proceso de constante negociación de la relación terapéutica, ¿no? Que tiene, digamos, distintos canales de comunicación, ¿no? Con relación al tema del insight también, digamos, que es algo más próximo a nuestro marco teórico, también nos parecía interesante, sobre todo porque dos de los ejes representan estos dos indicadores que son muy cercanos a nuestra comprensión del insight, tanto en dos momentos distintos, el insight, quizás uno preliminar y uno más logrado, ¿no? Pero que se contextualizan muy bien cuando uno estudia, digamos, cómo se ha ido construyendo el dominio relacional implícito entre paciente y terapeuta, ¿no? Y cómo el insight coincide con momentos en donde también ese dominio gestual afectivo tiene un cambio y una transformación, ¿no? Que nos hace pensar en, por ejemplo, esta idea de Daniel Stern de que, digamos, el cambio implica una reacomodación o una novedad en el relacionamiento tal cual se había dado, ¿no? Y una apertura, una ampliación del conocimiento relacional implícito, ¿no? Y en este caso lo hemos visto acompañar momentos de también transformación representacional, aunque desde la perspectiva de Stern no necesariamente impulsiva, pero son momentos críticos a ese nivel. Y finalmente, digamos, la última idea es algo que, digamos, a nosotros que trabajamos en el marco psicoanalítico, eh, discutimos, ¿no? Problematizamos, no sabemos cuánto se ha problematizado lo suficiente, ¿no? Que es el tema de pensar en una escucha amplificada, ¿no? Cómo esto nos acerca a la idea de una escucha amplificada que, digamos, no solamente supone la atención a la palabra, la atención al discurso o la atención a los procesos internos, ¿no? Llámese figurativos, asociados con las ensoñaciones, ¿no? Digamos, la escucha hacia adentro y la escucha hacia el discurso del paciente y hacia adentro lo que el paciente suscita en distintos registros, en registros verbales, en registros físicos, en registros figurativos, ¿no? Sino que se abre una dimensión que tiene que ver con la mirada y el cara a cara, con lo que se informa y lo que circula, ¿no? En ese dominio también. Y que cuando vemos eh, y entrenamos terapeutas, en nuestro caso, en la terapia dinámica interpersonal, con los fragmentos donde ellos se pueden ver y verse en relación con sus pacientes, ¿no? Resulta una experiencia muy, digamos, enriquecedora, ¿no? Eh, no solamente en el plano de investigación, uno, digamos, para fines de investigación puede llegar a las conclusiones que estamos llegando y investigar la sesión desde un punto de vista de tercera persona, fuera, ¿no? Que es un ángulo de la sesión, ¿no? O de la, digamos, lo que la sesión cuenta. Pero desde el lado de la formación también es interesante cómo el terapeuta puede verse desde los dos lados,
¿no? Desde lo que puede anotar en su propia reconstrucción y lo que puede ver en su performance y en lo que va surgiendo acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? En ese encuentro. Entonces, bueno, son algunas así ideas que todavía no tienen tanta forma, pero que nos pareció interesante traer, ¿no? Sí. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo a Carla, Pierina y a Paz, un trabajo muy interesante, por cierto, y nos quedan lamentablemente pocos minutos para una interacción, pero el chat lo va a manejar Vanessa Ems. Yo les pido adelanto que pueden o levantar la mano con la reacción o escribir en el chat sus preguntas. A mí me gustaría preguntar algo. Sí. Sí, es un poco sobre el procedimiento. Hablaban de 12 sesiones, ¿no? Que es el tratamiento. ¿Con base en qué diagnóstico? Decían un poco depresión y ansiedad, porque si bien no cualquier paciente es para un tratamiento de corta duración y en su investigación se dan cambios. Entonces, ¿hay algún criterio o con base en qué características eligen a los pacientes para su investigación? El criterio que este tipo de protocolo terapéutico, que es la terapia dinámica interpersonal, que es una terapia, digamos, pensada para justamente pacientes con depresión y ansiedad, tiene un protocolo que contempla la administración de 2 inventarios al inicio de cada sesión. Un inventario de ansiedad y uno de depresión, el GAT y el PHP. Todas las sesiones, los primeros 5 minutos, el paciente llena, ¿no? El mismo inventario, ¿no? Y además 2 veces en el proceso, en la fase inicial y en la fase final, un inventario de apego, ¿no? Entonces, hay medidas, digamos, de cambio que se hacen justamente, no solamente para fines de investigación, también para fines de seguimiento y monitoreo del propio proceso, ¿no? Entonces, nosotros escogimos los casos, porque tenemos más de uno, que mostraron una mejora sintomática, ¿no? Entonces teníamos un criterio extra, que era que los pacientes en términos de los inventarios, ¿no? Habían tenido una mejora en los síntomas depresivos o ansiosos, de acuerdo a cuál haya sido se llama el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de procesos, entre comillas, exitosos, ¿no? Que mostraron hacia el final un buen resultado, ¿no? En términos de medición de un inventario, ¿no? Ese fue el criterio de elección para fines de investigación, porque en un inicio usted iba a hacer una investigación de 5 casos, ¿no? Que los otros 4 están esperando tiempo, recursos, fuerzas para poder ser procesados, ¿no? Pero el criterio es ¿no? Perfecto. ¿no? Mil gracias y felicidades, interesantísimo. Tengo más palabras, pero no puedo apropiarme del tiempo, que es poco. Gracias, gracias por su presentación, en verdad muy, muy valiosa la investigación. Sí, Constanza, adelante. Sí, el sistema me tomaba la mano, pero no. Bueno, no, también Horacio. no tenemos tiempo, pero realmente enorme el trabajo. A mí me resuena un montón en cosas que trabajamos nosotros con la expresión de los bebés y las mamás. Se vuelve en una parte del trabajo ustedes cuando tienen, por un lado lo que contaban de cómo en definitiva hacer investigaciones, recortar y achicar, es con lo que uno empieza siempre con los alumnos, es donde vas parte, porque es como un proceso permanente de pérdida y duelo, pero además de eso, esta idea de cómo también la afectividad va después a lo neutro, lo positivo, lo negativo, había mucha resonancia. Es súper complejo, hay que animarse a filmar sesiones. Entiendo que es en el contexto de la formación y que esto también facilita un poco la cuestión.
me quedo con ganas de volver a ver todo el video, de pensarlo con detenimiento, porque hay muchas idas y vueltas con respecto a nuestro trabajo con los bebés. Y vuelvo a esto, sí, que esto nosotros trabajando con esto lo tenemos muy, muy a la mano, es lo importante que es todo lo que es lo preverbal, o sea, toda la información afectiva, cómo forma parte de los procesos terapéuticos y cómo, bueno, no le damos mucha cabida tradicionalmente en el psicoanálisis a eso. La pregunta sería solamente si los terapeutas por este formato que ustedes tienen, este protocolo, además de modificar afectivamente desde la expresividad, ponen palabras a estas modificaciones que hacen en algún momento, o no necesariamente. ¿Se entiende la pregunta? Si forma parte del protocolo, traducir el tema de la afectividad, decir, todo esto que ustedes ven que sucede, si hay algo de esto que forme parte de las intervenciones verbales. Claro, en realidad nosotros hemos hecho todo esto a posteriori. No, lo entiendo, lo entiendo. Quiero saber si dentro del protocolo forma parte. No especialmente. No. Ok, El ¿Como protocolo y la terapia categorías? DIT. Sí, no, el protocolo y la terapia DIT es una terapia que tiene sus propios, digamos, por eso, ok. principios, ¿no? Trabaja con el tema de la mentalización, trabaja con el tema... Listo, no, por eso, era breve, era eso. Me callo. Yo voy Le a ser damos la palabra a Horacio, ¿sí? voy a ser muy, muy breve. Me resultó muy, muy interesante porque es un tipo de investigación que está relacionada con la formación del psicoanalista, ¿no? Y que apunta, tal como yo iba captando, a ampliar la sensibilidad, ¿no? Porque nosotros no tenemos después la posibilidad de volver a ver, ¿no?, lo que se ha producido en el intercambio con nuestros analizandos. Pero si tenemos dentro de nuestra propia formación esta idea de que es un contacto que no pasa solo por la palabra, sino que pasa por aspectos ligados con términos como la intuición, ¿no?, en el tipo de vínculo que se establece en ese movimiento transferencial contra transferencial, porque está claro de que esto se sostiene desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? El que en la formación se apunte, ¿no?, precisamente a esa dimensión emocional del contacto con nuestros analizandos, creo que va a dar lugar a analistas muy bien formados para su práctica clínica. Gracias. Bueno, Gracias, si nadie además. ya tiene Muchas más, gracias. si nadie tiene más comentarios o preguntas que hacer, estamos en horario. Así es que, bueno, repetimos nuestro agradecimiento por mostrarnos este trabajo tan esforzado, como dijo Constanza, y tan interesante. Y cerraríamos entonces nuestra reunión. Graciela, ¿sí? Gracias, muchas Sí, gracias. claro, sí, claro. Muchas gracias, en verdad. Gracias por su ponencia, gracias por compartirnos y por ayudar a seguir sensibilizando, ¿no?, a la importancia de la investigación en psicoanálisis. Y creo que es una muestra más que patente de todo lo que se puede hacer. En verdad, muy agradecidos de que hoy hayan estado con nosotros y ahí seguiremos. Todavía en 15 días presenta Alejandra Gómez, por si quieren los invito a participar. Y gracias en verdad. Vemos entonces. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Impresionante el Buenas trabajo. Gracias, Sí, gracias, felicitaciones. Irina. Chao. Bye.